Ya os he dicho que en los universos de mi Padre hay muchos lugares donde quedarse. Si esto no fuera cierto, no fuera verdad, no os hubiera hablado repetidamente sobre ello. Voy a volver a esos mundos de luz, estaciones en el cielo del Padre, a la que alguna vez ascenderán. Desde estos lugares, vine yo a este mundo, y ahora ha llegado el momento en el que debo volver al trabajo de mi Padre en las esferas de lo alto. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Canal que trata sobre cómo un militar de aviación norteamericano, retirado y a punto de morir, proporciona a JJ Benítez documentación real acerca de un proyecto secreto en el cual 2 pilotos viajaron a través del tiempo hasta el año 30 de nuestra era, tomando contacto directo con Jesús de Nazaret y descubriendo cómo se desarrolló realmente la historia sagrada. El mensaje que escucharon al principio del video es quizás el más sublime y enigmático de Jesús de Nazaret, quien es conocido en los planos espirituales como Micael y que alguna vez estuvo con nosotros en la tierra. Jesús para muchos es el gran extraterrestre, porque su origen es divino, pero su existencia en este mundo fue humana, porque nació en una humilde aldea judía, un 21 de agosto del año -7 antes de nuestra era. JJ Benítez dijo en una ocasión, mientras era entrevistado por la prestigiosa página web semana.com lo siguiente: Jesús es el gran extraterrestre, con mayúsculas. Con eso quiero decir que su origen es divino, no humano, aunque haya nacido en Belén. El Padre Universal tiene en su creación más de 700.000 universos y Jesús de Nazaret es un Hijo creador y soberano absoluto de uno de sus universos, llamado Nevadón, por voluntad de la Trinidad del Paraíso, es decir, por el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. En este lapso de 5.000 millones de años, con ayuda del Espíritu Materno, su co-creadora, fue quien diseñó, planificó, creó y administró todas las constelaciones, sistemas, planetas, seres vivos y seres inteligentes de su universo local de Nevadón. Micael de Nevadón es nuestro creador. Micael de Nevadón es el soberano de este universo local, compuesto por 10 millones de planetas habitados con civilizaciones inteligentes en diferentes estados de evolución y en donde nuestro planeta es parte de ella. Salvington es el planeta capital de este universo, desde donde administra los destinos de su creación. Antes de encarnar en este planeta, visitó en misiones especiales, llamadas autodonaciones, 6 mundos de su universo, en un lapso de 1.000 millones de años. Estas visitas fueron en forma muy diferente a la de la Tierra. Hace 300.000 años la humanidad de la Tierra se sumió en una decadencia material, moral y espiritual a consecuencia de la rebelión de Lucifer, quien era administrador del sistema de mundos al cual pertenece nuestro planeta. Desde entonces fue declarado mundo rebelde en cuarentena cósmica. Para realizar su 7ª y última autodonación en misión especial, Micael de Nevadón escogió hace 38.000 años encarnar en este oscuro planeta azul llamado Tierra. Dio libertad a su mano derecha en el gobierno de su universo, el arcángel Gabriel, para que se encargará de los detalles de su próxima autodonación en este mundo. Gabriel fue quien escogió el momento histórico, la nación y los padres terrenales para la encarnación de Micael de Nevadón, esta vez como un indefenso bebé como cualquier ser humano de este planeta. Este hijo creador,
como ya hemos dicho, vino al mundo el 21 de agosto del año -7 antes de nuestra era. Vivió su niñez, adolescencia y juventud como cualquier ser humano. Reasumió su naturaleza divina y como soberano de su universo a la edad de 31 años en el año 25 de nuestra era. Se hizo llamar el Hijo del Hombre, pero también fue conocido con el título de Maestro, Rabí, el escriba de Damasco, etc. Micael de Nevadón tuvo como misión ser luz para este planeta en decadencia, pero también su misión sirvió como espejo para todas las criaturas inteligentes de los millones de mundos habitados de su universo. Jesús vino al mundo desde el cosmos, como un ser divino en nombre de su Padre, por eso decía: Mi Padre y yo somos uno, quien ha visto y oído al Hijo, ha visto al Padre. A Jesús de Nazaret no le entendieron en muchas de las cosas que dijo, ni siquiera sus propios discípulos. Él vino a decirle a la gente de su tiempo y del futuro, que Dios no es un Dios de temor, sino un Dios puro amor y que todos los seres humanos de este planeta y de los mundos del tiempo y el espacio somos sus hijos, y que la vida real comienza después de la muerte. Cumplida su misión, desencarnó debido a la maldad humana el 7 de abril del año 30, a las 14 horas, 57 minutos y 30 segundos, cuando murió crucificado de acuerdo a las costumbres romanas. Resucitó en una forma física llamada morontial, intermedia entre la materia y el espíritu, siendo el domingo 9 de abril del año 30, a las 3:02 de la madrugada. Se les apareció a sus discípulos, a su familia terrenal y a más de 1500 seguidores en 19 ocasiones. Regresó a su plano espiritual de forma definitiva, el 18 de mayo del año 30 a las 7:45 de la mañana. Epílogo. Jesús de Nazaret no llegó a la tierra en una nave extraterrestre, ni apareció en una cueva de Belén materializándose. La realidad, probablemente, fue más simple y hermosa. Sencillamente, se hizo hombre, como cualquiera que haya nacido en este mundo. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en darnos un me gusta, suscribirte al canal, dejarnos un comentario, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.